presentar el tema del federalismo fiscal mexicano, que es necesario conocer para ver la parte que nos toca ahora, es decir, el análisis de ingresos y gastos públicos, del presupuesto público, cómo está estructurado en México y con algunas también consideraciones teóricas, ¿no?, sobre las características de estos ingresos y gastos y sus objetivos que hay cuando se realiza esta política fiscal. Entonces, antes de pasar a eso, si antes de pasar al análisis de ingresos y gastos, es necesario aclarar que México tiene un sistema político federal. Pero este federalismo político también se extiende parcialmente, como veremos, parcialmente, a nivel económico y fiscal. Bueno, el concepto de federalismo político es un concepto que viene del derecho, ¿no?, y de la ciencia política, y se refiere a cómo está distribuido el poder dentro de un país según los niveles, ¿no?, ya sean centrales o descentralizados. Es decir, podemos tener, digamos, dos situaciones opuestas. Una es la del Estado unitario, estilo Francia, por ejemplo, un ejemplo histórico de un Estado unitario. El Estado unitario tiene un centro y este centro normalmente es la capital, París, ¿no?, donde se concentran todas las decisiones de recaudación, de gasto y también las decisiones políticas en general. En este tipo de Estado puede haber una distinción territorial. De hecho, en Francia hay como departamentos o regiones, digamos, en el país, pero estas no tienen márgenes de autonomía decisional, ¿no?, elevados. Puede haber también órganos electivos en estas jurisdicciones locales, pero tienen muy poco poder, ¿no? Las decisiones se toman a nivel central. Por el otro lado está el sistema federal, que se ha difundido mucho a raíz de su, digamos, implementación inicial en Estados Unidos, ¿no?, en las colonias inglesas, en las 13 colonias desde que surgió luego el Estado norteamericano, se pensó en una estructura federal, es decir, en no concentrar el poder político en un centro, sino de irlo fragmentando, ¿no?, a nivel local, manteniendo en el centro algunas funciones básicas, ¿no?, como, no sé, por ejemplo, la creación de un ejército nacional, eso, función de la defensa, ¿no?, se mantiene centralizada, pero pocas más. Casi todas las funciones, ¿no?, se van transfiriendo a entidades locales, que en ese caso, como en México también se llaman estados, ¿no?, para mostrar que tienen un nivel de importancia elevado, que tienen sus propios órganos elegidos, ¿no?, por el pueblo,
y entonces una legitimidad que viene de abajo, ¿no? Como el gobierno central. Con esa legitimidad que viene de abajo, de las elecciones populares, estos órganos descentralizados tienen poderes importantes, decisionales, acerca de, por ejemplo, ¿no? de toda la cuestión económica, y no solo. Bueno, a nosotros nos interesa la parte, digamos, económica del federalismo. El sistema federal también se ha implementado a nivel político en México, aunque siempre ha oscilado, digamos, este debate en México entre centralistas, ¿no? y federalistas. Pero ahora tenemos una estructura federal, ¿no? Con 32 entidades, una de ellas en la Ciudad de México, ¿no? Que es una entidad un poco especial, más 31 estados que tienen todos sus congresos locales, un gobernador con poderes decisionales importantes, y veremos que en la parte económica también hay muchas decisiones, ¿no? que se pueden tomar a nivel local, y mucho dinero que se administra a nivel local. Luego México tiene un tercer nivel, ¿no? de administración pública, que son los municipios, también importantes, porque administran recursos también relevantes, pero bueno, del nivel municipal no hablaremos mucho, hablaremos más de los dos niveles, el nivel central, el nivel intermedio, estatal, de la repartición de dinero y funciones entre ellos. Entonces, como se aclarará la próxima semana, cuando hablaremos más detenidamente del sistema mexicano, en 1978 fue aprobada la Ley de Coordinación Fiscal, que distribuye estos poderes, ¿no? entre centro y gobierno central y estatales, y sobre todo prevé cómo se van recaudando los recursos, ¿no? y gastando los recursos públicos, ¿no? en el país. Esta ley luego fue aprobada definitivamente a partir de 1980, empezó su discusión y su aprobación en el 78, pero entró en vigor un poco más tarde. Pero bueno, es la ley que ya lleva 40 años, que fue reformada en algunos puntos, pero sustancialmente se mantiene en vigor, y que reglamenta, repito, las relaciones fiscales, ¿no? entre gobierno central, estados y también municipios. Entonces, las características generales, ¿no? del sistema del federalismo fiscal mexicanos son que se puede resumir así. En primer lugar, no es un verdadero federalismo fiscal. Un verdadero federalismo fiscal, por ejemplo, es el que tiene Canadá. Canadá es un sistema muy federal y muy bien organizado y muy eficiente. En Canadá también hay dos niveles, ¿no? de gobierno principales, central y los estados. El centro recauda más o menos, digamos, la mitad de los impuestos que se pagan en el país. No se pagan a Hacienda del centro, del gobierno central, que por lo tanto financia alrededor de la mitad del gasto público que se realiza. Pero la otra mitad de los impuestos se pagan localmente.
se pagan a las entidades, que por lo tanto administran más o menos una mitad, ¿no?, del gasto público. Este es un sistema federal avanzado porque combina una elevada recaudación fiscal local, ¿no?, con el ejercicio de esos recursos recaudados localmente, también a nivel local, estatal. Ahora, el caso de México es muy distinto y se puede hablar como de un sistema de un federalismo fiscal a medias, como hemos definido en un artículo que leerán y que publicamos en una revista del CIDE. El CIDE es el Centro para la Investigación de la Ciencia Económica, es una institución en México que da posgrados y hace investigación y se ocupa mucho de las finanzas públicas. Tienen su página y ahí encuentran bastante material sobre todos los temas que estamos tratando. Tienen sus revistas. Una revista es Gestión, se llama así, Gestión y Política Pública. Y ahí en el 2018 publiqué con Zaragoza, con Alfredo Zaragoza y López Zaragoza, que ahora está cursando la maestría en la UAM, y Elmar, otra vez con Elmar Morales, que está cursando ahora Sánchez el doctorado en la UAM. Publicamos un artículo sobre el federalismo fiscal mexicano, se llama El caso de Chiapas, ¿no?, que ustedes pueden bajar ya desde ahora. Yo lo voy a colgar luego en la página. Lo pueden bajar de esta revista, ponen nuestros nombres, el año, federalismo fiscal, sale el artículo, lo pueden bajar libremente. Bueno, es un análisis que me parece bueno. Luego este tema lo hemos tratado mucho con las tesis y bueno, aquí tuvimos un resultado importante con la tesis de Zaragoza en 2015, cuando después de ser defendida aquí en la facultad, la tesis fue enviada a un concurso nacional y fue premiada como mejor tesis del país en México. Mejor tesis de finanzas públicas de ese año, por un jurado de profesores, de especialistas de finanzas públicas del país. Ahí pueden ver todo en YouTube, con el nombre de Alfredo, toda la ceremonia de premiación que se hizo en la Ciudad de México en ese año. Entonces, un resultado importante, ¿no?, para un egresado de aquí de la facultad, que luego fue a trabajar aquí en el gobierno del estado y ahora afortunadamente decidió regresar a los estudios y entró a la maestría de la UAM, como les decía, la estaba terminando. Bueno, la tesis obviamente yo la tengo, la tesis de licenciatura. Si alguien está interesado en verla, así como la tesis de Elmar, que no ganó el premio, pero que yo creo fue muy buena también, muy buena, donde se analizan otros aspectos del federalismo fiscal. Se trata más el tema de la deuda estatal en esa tesis y ha dado lugar a publicaciones importantes para Elmar. Aparte de esta con nosotros, él tiene otras publicaciones muy relevantes que, si están interesados, les puedo mencionar. Luego hay otros compañeros que se han metido en el tema. De hecho, ahora hay gente que lo está trabajando, egresados que están haciendo tesis de licenciatura, hay una tesis de maestría.
que se presentó aquí, en la maestría aquí de la facultad. Digo, se hizo aquí y se presentará en un par de semanas. Se termina la tesis de Ángel Manuel Díaz, que él sí probablemente la próxima semana hará una breve presentación aquí con ustedes para darle un poco su, digamos, su visión del federalismo después de haberse ocupado un par de años con su trabajo de investigación. Entonces, un tema que hemos avanzado bastante en los últimos años. Aquí ha generado bastantes productos y los sigue generando. Entonces, ¿por qué nos ha interesado mucho el tema del federalismo fiscal? Porque si hablamos de finanzas públicas en México, ¿no? Es inevitable preguntarse cómo se recauda este dinero y cómo se administra. Y ahí se ve algo raro. Pero luego hemos entendido que ese algo raro no es raro, o sea, es algo típico de los países en vía de desarrollo que tienen sistemas fiscales débiles, como es el caso de México. Digo que México tiene un sistema fiscal débil porque tiene una baja presión fiscal. La presión fiscal de México está actualmente entre el 15 y el 18% del PIB. Hemos visto, ha aumentado considerablemente en los últimos, bueno, no considerablemente, pero ha aumentado bastante en los últimos años, sobre todo priistas de Peña Nieto, porque había bajado mucho en los gobiernos panistas, ¿no? Con su visión muy neoliberal del Estado, muy débil, de que todo tiene que ser administrado por el sector privado, ¿no? El mercado, que había llevado a una gran privatización de empresas, ¿no? Públicas y a un gran retiro del Estado, ¿no? De la actividad económica. Entonces, con el gobierno priista se retomó un poco la iniciativa de incrementar la recaudación fiscal, sobre todo a raíz del problema petrolero, ¿no? Históricamente México llegó a tener alrededor de una tercera parte de toda su presión fiscal que venía del petróleo. Entonces, con la caída del precio del petróleo y con la reducción de la producción de Pemex, con la crisis de Pemex, ¿no? Que todavía se está manifestando, estos ingresos petroleros han ido bajando. Entonces, en el periodo priista, en la segunda parte del periodo priista, se empezó a pensar de que era necesario sustituir esos ingresos petroleros con un incremento de los ingresos tributarios no petroleros. Y de ahí vino un intento de incrementar algunos impuestos, que veremos, que ha elevado un poco la presión fiscal y sobre todo ha compensado, ¿no? Los ingresos petroleros y le ha agregado algo más, elevándola ahora a niveles cercanos al 18% del PIB. Consideren que en la OECD la presión fiscal está entre el 35 y el 40% del PIB, oscila ahí. Entonces tenemos una presión que es menos de la mitad, ¿no? De la que tienen los países, digamos, avanzados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde está México, ¿no? Entonces, bueno, la primera característica es un sistema fiscal muy débil, muy pobre, por lo tanto, poco dinero para financiar el gasto público. Y ninguna intención de incrementarla, esta presión fiscal. Como ya he dicho, este gobierno ha declarado muchas veces de que no se quiere meter mucho. Algo sí siempre tiene que hacer, siempre un gobierno ajustar algunas tasas, pero nada de reformas fiscales, nada de tratar de incrementar la presión fiscal. No vamos a meter nuevos impuestos, siempre lo han dicho, ¿no? Desde las máximas esferas del gobierno de la cuarta transformación también.
Entonces, además de una debilidad fiscal, el sistema fiscal mexicano está caracterizado por un falso federalismo, decía. ¿Por qué? Bueno, porque más que un falso federalismo a medias, ¿no? Porque por el lado del gasto, o sea, si vemos cómo se administra el gasto público en el país, bueno, ese gasto sí está administrado mayormente por estados y municipios, pero sobre todo estados, que administran alrededor del 60% de lo que se gasta. O sea, el 60%, alrededor del 60%, casi 2/3 del gasto que se realiza, el gasto público que se realiza en el país, ¿no?, se ejerce a nivel estatal. Y alrededor de ni siquiera el 40%, ¿no?, la proporción es 2/3, 1/3, es a nivel del gobierno federal. Entonces eso es típico de un sistema descentralizado, o sea, que descentraliza el gasto. Es una característica del sistema federal fiscal, es precisamente el gasto que mayormente, ¿no?, se realiza a nivel descentralizado, o sea, de los estados, y no centralizado, ¿no?, del gobierno federal. Sin embargo, si vemos desde el punto de vista de los ingresos, ¿no?, públicos, ¿no?, vemos que el gobierno federal centraliza casi toda la recaudación fiscal. Es decir, no hay una recaudación fiscal a nivel local. Si ustedes van a ver dentro del presupuesto y del estado de Chiapas, verán que la recaudación de impuestos propios, como se llaman, ¿no?, impuestos del estado que luego se quedan aquí, es mínima, es casi nula. Eso quiere decir que el SAT, ¿no?, de Hacienda México, de la Ciudad de México, se preocupa de recaudar en todo el país los impuestos sin que participen estados y municipios en esa actividad. Y estados y municipios tienen impuestos menores. Hemos hablado el otro día, bueno, ayer un poco también del predial, por ejemplo, un impuesto municipal. Pero cuando van a ver los ingresos que da el predial, es nada, simplemente nada, en comparación con lo que es el ingreso público, ¿no? Nada. Y los ingresos estatales en Chiapas, igual, nada. Lo poquito que había como la tenencia, ¿no?, se eliminó, y hasta ese impuesto, imagínense que es un típico impuesto muy fácilmente realizable, ¿no?, a nivel local, se está centralizando ahora, porque cuando se dejó en manos de los estados, se estaba desapareciendo. Los estados no lo quitaban. En lugar de reforzarlo, lo quitaban. Ya con eso se da cuenta de que hay algo raro. O sea, los estados como no quieren tener una responsabilidad propia de recaudación. Porque claro, recaudar impuestos siempre es algo que no trae el consenso político, ¿no? Y entonces es muy fácil decir, dejo de cobrar la tenencia y poner carteles, ¿no?, en todo el estado. Habrán visto, ¿no?, hace unos 3 años cuando el señor Velasco lo hizo y se dio una gran publicidad como solía hacer ese señor. Y bueno, y era para decir, fíjense qué buenos somos, ¿no? Le estamos quitando un impuesto, ya no van a pagar por la propiedad del carro que tienen, su tenencia. Entonces la gente, ¿no?, contenta, que bueno, el gobernador que nos está haciendo ese favor. Entonces,
la recaudación se mantiene centralizada. Se ha creado un fondo que se llama RFP, Recaudación Federal Participable, ¿no?, que centraliza toda la recaudación tributaria. Todos los impuestos, el ISR, el IVA, el IEPS, que son los tres impuestos que constituyen casi más del 90% de todos los ingresos públicos, van a este fondo. De este fondo luego se reparte un tercio aproximadamente al gobierno federal, como decía, y 2/3 a los estados, a través de un conjunto de ramas, ¿no?, que se pueden sintetizar en dos principales: las participaciones, el llamado ramo 28 del presupuesto federal, ese ramo que llega a los estados. Ese dinero llega, se llaman participaciones, en base a criterios que, bueno, hay que meterse un poco en el tema, ¿no?, para saber que son criterios establecidos por ley, pero básicamente esas participaciones es dinero que los gobiernos estatales reciben libre en el sentido que son recursos que gastan donde mejor consideren que es necesario, ¿no?, en la actividad que mejor quieren financiar. Ese ramo 28 es diferente del grueso de los recursos, que son las aportaciones, y ese ramo 33. Ramo 33, que se creó un poco más tarde. Esto se creó ya con la Ley de Coordinación Fiscal. Esto no se creó a finales de los años 90. El ramo 33, que como les explicarán la próxima semana creo, incluye fondos importantes como el Fondo para la Salud, el Fondo para la Educación y otros fondos importantes. Son 7 u 8 fondos ahora que están aquí reunidos. Y como ven aquí, estos fondos son etiquetados, es decir, el FASA, por ejemplo, es el dinero que llega a los estados para que lo gasten, pero en salud. Esos recursos son etiquetados en el sentido que no se puede gastar el FASA en otras cosas que no sea salud. Mientras que estos no, son de libre utilizo. Entonces, todas estas, más otras menores, las dos principales son estas, pero hay otras también menores, son las llamadas transferencias federales. Es decir, en el sistema mexicano, los estados se financian, reciben el dinero a través de esas transferencias que vienen de la recaudación fiscal, o sea, del gobierno federal, que administra esa recaudación fiscal, ¿no?, y se queda en parte con ella, una parte minoritaria, y el grueso a los estados, transfiere a los estados. De ahí ven que los estados en realidad no necesitan mucho recaudar impuestos, porque el dinero le viene de aquí. Eso genera muchos problemas y cierta contradicción que nosotros examinamos en este artículo que les decía. Bueno, esta es una introducción entonces al sistema federal, federalismo fiscal en México, que deben de empezar a analizar y de la cual hablaremos más precisamente la próxima semana.